vamos a recordar especialmente, ¿no?, en el lectorado, ¿no? La palabra de Dios no está recogida en unos libros que están ahí olvidados, que de vez en cuando leo, ¿no?, sino que la palabra de Dios está viva, ¿no? O sea, cuando yo en la oración me llevo la Sagrada Escritura, Dios me está hablando personalmente. O sea, Dios habló, ¿verdad? Y los agiógrafos recogieron pues lo que Dios le decía, ¿no? Pero la palabra de Dios no está recogida ahí y ya está, sino que la palabra de Dios está viva. Cuando yo la utilizo en la oración, Dios me habla personalmente a mí, ¿no?, a través de ese texto, ¿no? O sea, creo que esto es importante. San Ignacio de Loyola, él hablaba de la composición del lugar, ¿no? Acordaos. Y San José María también hablaba como un personaje más. ¿Esto qué quiere decir? Que estos santos nos recomiendan que cuando yo cojo la Sagrada Escritura, es bueno que yo me meta en las escenas. O sea, que no las vea como una cosa que sucedieron en el pasado, ¿no?, sino métete en la escena como un personaje más, ¿no? Estate ahí al lado del Señor, al lado de los discípulos, al lado de la gente, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho en la oración, ¿no?, para que lo que yo estoy leyendo sea vivo, esté vivo. O sea, yo soy protagonista de lo que estoy leyendo. Entonces, esto es muy importante, ¿no?, creo yo, ¿no? O sea, cuando llevo la Sagrada Escritura, y es buenísimo y muy recomendable llevar la Sagrada Escritura, ¿no?, a la oración, ¿no?, porque es Dios que me habla personalmente, ¿no?, y yo que me meto en la escena. Bien, Dios también me habla a través de otros, ¿no?, libros de espiritualidad. ¿Cuántos libros de espiritualidad nos han ayudado, nos ayudan y nos ayudarán a rezar, ¿no?, a conocer mejor a Dios, a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Entonces, libros, ¿no? Es bueno llevar libros a la oración, ¿no?, porque Dios me habla a través de esos libros, ¿no?, que tratan de Él, que tratan de la vida cristiana, que tratan de la Iglesia, que tratan de la Virgen, ¿no? A través de las meditaciones, ¿verdad?, algunas más que otras, ¿verdad?, pero Dios me habla a través del sacerdote, del que está predicando, ¿no?, a través de las homilías, ¿no?, pues Dios me habla, Dios me habla. Entonces es bueno que de vez en cuando, ¿verdad?, nos sintamos tocados por cosas que dicen otras personas, ¿no?, o una charla, o una clase, ¿no? Dios me quiere decir algo, ¿no? Yo siempre recomiendo anotar las cosas, ¿no?, porque Dios habla continuamente, ¿no?, y a veces nos damos cuenta, ¿no?, esto me lo está diciendo Dios a mí, ¿no?, quizá con un ejemplo de una persona, o con un suceso que estoy viendo, o con una noticia de internet. Cópialo, anótalo, y luego en tu oración personal tráelo a tu oración. Señor, esto que me tocó tanto el corazón, ahora lo voy a meditar. Bien, y luego en la Sagrada Escritura, a través de otros, directamente en el fondo del corazón. A veces no necesitamos nada, ¿no? No necesitamos ni la Sagrada Escritura, no necesitamos que nos lean, no necesitamos que nos digan nada. Dios me habla en el fondo del corazón, ¿no?, sin ruido de palabras, ¿no?, afectos. Si os dais cuenta, aquí tenemos la costumbre de introducir la oración así y de acabarla, ¿no? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. O sea, a veces, ¿verdad?, sentimos afectos. O sea, el Señor nos toca el corazón, sentimos que nos ama y nos emocionamos, ¿no?, afectos, ¿no? Afectos viene de lo que me afecta, ¿no? Hay cosas que me afectan, ¿no?, para bien, y uno pues está más contento, ¿no? Es el Señor que nos toca. Inspiraciones, el Señor nos inspira cosas de la oración. Oye, pues venga, haz este propósito, o pídele perdón a este hermano, o estudia más. O sea, el Señor nos inspira, ¿no?, nos da luces, ¿no?, nos da consuelo. Tantas veces, ¿verdad?, los santos han ido a buscar consuelo en el Señor, a abandonarse en el Señor, ¿no? Aliento, ¿no?, o emociones, ¿verdad? O sea, el Señor habla en el fondo del corazón, y a veces uno necesita estar a solas con el Señor para
recibir afecto, inspiración, consuelo, aliento, etc., ¿no? Bien. ¿Qué decir? O sea, Dios me habla a través de la escritura, a través de otros, en el fondo del corazón, sin ruido de palabras. ¿Qué decir a Dios? ¿No? Es otro de los, como de los problemas de la oración. O sea, yo, ok, es un diálogo de amor, pero es que yo no sé qué decir a Dios. ¿No? ¿Y qué decir a Dios? A mí me ayuda mucho este punto de camino de San José María. Dice, me has escrito, orar es hablar con Dios. Esto es lo que dicen los santos, ¿no? Orar con Dios, acordad, ya desde del siglo II. Orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué hablo con Dios? Y dice, ¿de qué? De Él, de ti. De Él, de ti. Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas y yacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte, tratarse. A mí este punto siempre me ayuda mucho, ¿no? Porque es muy práctico. O sea, ¿de qué hablo con el Señor? Pues de Él y de mí. De Él. ¿Qué significa de Él? Pues de su humanidad. O sea, ¿de qué hablamos con el Señor? De su humanidad. Cuando uno lee el Evangelio, va conociendo la humanidad del Señor. Y es muy bueno, ¿no?, que conozcamos muy bien la humanidad del Señor, ¿no? O sea, vosotros vais a ser sacerdotes, ¿no? ¿Y el sacerdote, cuál es la misión del sacerdote? Dar Dios a los demás, dar Jesús a los demás. Entonces, pero para darlo primero hay que conocerlo, primero hay que tratarlo, primero hay que conocerlo a fondo, ¿no? Porque dos enamorados intentan conocerse a fondo, ¿no? Y si nosotros somos enamorados de Dios, enamorados de Jesús, que tenemos que dar a los demás, lo primero es conocerlo muy bien, conocer la humanidad del Señor, ir al Evangelio y ver cómo es el corazón del Señor, cómo trata el Señor a los demás, cómo reza, ¿no?, la humanidad del Señor. Lo primero, hablar con Dios de Él, de Jesucristo, de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, de Dios Padre, la Santísima Trinidad, de su madre, ¿no? Es la madre de Jesús, la madre de Dios, ¿no? Entonces, a veces en oración, ¿de qué hablamos con Él? Pues de su madre, o a través de su madre, de su iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Eso es hablar de Él, de Dios, de la Santísima Trinidad, de cada una de las personas, de su madre, de la iglesia. Pues eso es oración. Es decir, ¿cómo me afecta todo eso? O sea, ¿cómo me afecta que yo soy hijo de Dios? Que yo soy hermano de Jesucristo, que yo soy templo del Espíritu Santo, que yo soy piedra viva, celebrábamos el otro día, ¿verdad? ¿Qué significa que yo soy piedra viva de la iglesia? ¿Cómo me afecta todo eso? Háblalo con Dios. Eso es hablar de Él. Bien, de mí. O sea, hemos dicho que la oración, ¿de qué hablo con el Señor? De Él y de mí. Y de mí. Entonces, ¿qué significa de mí? El tema de mi oración es el tema de mi vida. O sea, ¿yo de qué hablo con el Señor? De mi vida. Es que yo no tengo otra. ¿No? Pues de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me ha causado alegría? ¿Qué tristeza? ¿Qué propósitos tengo? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué luchas tengo? ¿Qué caídas tengo? ¿Qué dificultades tengo? Ese es el tema de nuestra oración, el tema de nuestra vida, ¿no? Mi vida espiritual, mi familia. Habla con el Señor de tu familia. Pues, Señor, estoy preocupado porque mi madre o mi padre o mi hermano, ¿no? Mi trabajo, mi estudio. Cuéntale al Señor las dificultades con tu estudio, ¿no? Mis amigos, mi descanso, mis gustos, mis aficiones, de lo grande, de lo pequeño, de lo importante, de lo intrascendente, de mis tristezas, alegrías, luchas, estados de ánimo. Estados de ánimo, qué importante, ¿verdad? Señor, estoy cansado, o estoy harto, o estoy preocupado, o estoy disgustado, o estoy enfadado, o estoy feliz, ¿no? Acciones de gracias, dar gracias al Señor. Pedir perdón, desagraviar, pedir ayuda.
Es decir, ¿de qué hablo con el Señor? De Él y de mí. Y de mí es de mi vida. O sea, uno puede decir, no, si el Señor ya lo sabe, claro que lo sabe, pero quiere que se lo digamos, quiere que lo compartamos con Él. Bien, como veis, claro, o sea, si uno vive esto, es que la oración se le pasa volando, ¿no? Se le pasa volando y no se aburre. Bien, ¿cómo hablar con Dios? ¿Cómo hablar con Dios? Hemos dicho, ¿verdad? Recordando esas tres santas, ¿verdad? Que tienen como ese paso de gigante, ¿no? De decir que la oración es un tema de amor, ¿no? Es un tema de amor. Entonces, la clave de la oración hemos dicho que es el amor, ¿no? Un diálogo de amor entre dos personas que se quieren, ¿no? Bien, no es pensar mucho, sino en amar mucho. Dice Santa Teresa de Jesús. No es pensar mucho, sino amar mucho. Se representen delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con Él, sin cansarse en componer razones. Un poco complicada, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero fijaos, ¿no? O sea, en la oración vamos a amar mucho. O sea, no hay que pensar mucho, no hay que tener una oración súper preparada, ¿no? O sea, sino yo voy a amar a Dios y a dejarme amar por Dios a la oración, ¿no? Regalarse mucho con Él, dice ella, sin cansarse en componer razones. Es decir, nos está diciendo aquí Santa Teresa de Jesús, a la oración vamos a disfrutar con Dios. Es un diálogo de amor, de amigos, de enamorados. O sea, no sé, a mí esto me ayuda, ¿no? O sea, a disfrutar con Dios, ¿no? A disfrutar con Dios. Por eso, si la oración es un tema de amor, también los besos, las miradas, las genuflexiones, las inclinaciones de cabeza son oración porque son gestos de amor. O sea, todos los gestos de amor son oración. Si la oración es un tema de amor, todos los gestos de amor son oración. Por eso vamos a disfrutar con Dios, ¿no? A veces nuestra oración será mirar al sagrario o mirar a la Virgen, ¿no? Estar de rodillas ante el Santísimo, ¿no? Un gesto de amor, eso es oración, ¿no? Sin ruido de palabras. Pero bueno, yo me quería fijar mucho en esto, ¿no? O sea, vamos a disfrutar. Los santos nos dicen que la oración vamos a disfrutar. Bien,